Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Ángel Godoy, soy un escritor radicado hace 15 años aquí en Calera y estoy muy contento de presentarle a ustedes el primer capítulo de entrevista del programa que se va a llamar Voces del Interior, el cual pretende ir dando a conocer a escritores de la provincia de Quillota, hablar un poco de su vida, de su obra, de lo que ellos cotidianamente realizan, de sus esperanzas, y para que la gente los conozca un poco más, no solamente en lo que ellos escriben, sino en lo que son. En esta ocasión tenemos a un gran amigo, el escritor, articulista, reportero, que él se llama así, reportero y poeta, Miguel Núñez Mercado. Nuestro querido amigo es muy conocido en la zona porque él ha trabajado por más de 30 años en el diario El Observador, donde hizo escuela, ¿cierto? Y su vida ha sido, si bien supeditada acá a la zona, digamos, a la zona de la quinta región interior, por su pluma vuelan ciudades, mundos, ideas. Y eso es lo que nos tiene ahora aquí. Él nació en San Francisco de Limache en 1956, donde él dice que en su infancia él sentía o él creía, él estaba seguro de que ocurrían todas las cosas del mundo allí, todo sucedía ahí. Y a mí me sorprende mucho eso. Entonces quisiera saludarlo y presentárselo a ustedes. Miguel Núñez, ¿cómo estás, querido amigo? Hola Osvaldo, un gusto estar con ustedes y apoyando esta iniciativa de dar a conocer a las personas que se dedican a este oficio de escribir. De todo lo que dijiste tú, creo que lo que más me gusta es ser cronista. Yo soy cronista, yo entre lo periodístico, en reportero, yo soy periodista, me gusta esta cosa de la crónica y contar la historia distinta dentro de la crónica. Yo aporté al observador lo que es la historia. La noticia no es noticia porque ya la conoce todo el mundo. Yo aporto la historia. Claro. ¿Okay? Detrás, quién era. Eso, muy agradecido por la invitación. Mira, qué interesante. Yo quiero citar, y a raíz de lo que tú has dicho, un pasaje aquí que ya vamos a hablar un poco de este trabajo, de una crónica que se llama El día que conocí a Gabriela. Hay un pasaje que yo marco acá, dice: siempre he tenido más vocación de testigo que de protagonista. Habla un poco de eso. Sí, siempre he sido testigo sumamente alerta, sí. Como decía Pau, lo importante es estar alerta. Y todo, como decías tú, ocurría en mi pueblo natal, el pueblo de mi infancia. Al final es el lugar donde uno realmente vive la infancia. No lo digo yo, lo decía Jorge Telier. Como quería Telier, ¿no? Claro. Uno está marcado. Yo estuve muchas veces en su casa, trabajé incluso algunas cosas con él, entonces estoy ligado un poco a esa cosa de la infancia. Ahí no hay otro mundo más literario, más poético que el de la infancia. Y de esa infancia yo siempre fui testigo, no fui casi participante, siempre un poco atrás. Y es un poco lo que hago también en el diario. Yo soy testigo de lo que pasa. Después que me involucre en la historia, que me duelan, a mí me duelen la historia, y que después escriba al margen algunas cositas que me llaman la atención y que están en ese libro, y están en las crónicas que escribo a veces para el diario, que obviamente el diario no me va a publicar como se llama, a ver, que una muchacha, la que entrevisté primero, estaba enamorada del tipo que se ahorcó. No, eso no me lo van a publicar. Pero claro, la recopilación de esas cosas que escribí al margen yo son las historias que al final termino contando. Y eso que tú cuentas, en algún momento dado, tiene que haber sido no una obsesión, sino que un gusto, una inclinación hacia narrar, contar historias. ¿Cuándo nace esas ganas tuyas de contar lo que tú observabas, lo que tú presenciabas? Yo aprendí a leer muy niño, unos 3 años y medio, 4 años. Aprendí por una capacidad enorme que tenía mi mamá de crear historias y de crear ambientes propicios a la educación. Yo aprendí a leer cuando mi mamá le contaba a mis hermanos mayores que la A
A era la con colita, la E la negrita, la I la con puntito, la O la redonda y la U la como columpio. Ese estilo le enseñó a leer la mitad de Limache, porque después le invitaron a la escuela a mi mamá para que explicara ese sistema. Incluso vino Berta Riquelme, la creadora del silabario Leva, tía del poeta Vila. Enrique Vila. No, Cristian Vila. Que estaba de candidato. Riquelme. Vila Riquelme. Ya. Berta Riquelme. A ver cómo era esta cosa tan rara, cómo le enseñaba. Entonces yo aprendí. Incluso en mi cabeza no llegaba arriba de la mesa, pero aprendí por los sonidos, la historia, las palabras. Para mí fueron el gran descubrimiento de mi vida. No hay nada más grande para mí que las palabras. Yo no creo que haya descubierto otras cosas que sean tan importantes como entender que con una letra y otra letra, o 2 sílabas o 3 sílabas, y después la palabra podía contar historia o podía recrear lo que estaba mirando. Además me dice yo soy hijo de 2 padres sumamente mentirosos, exuberantemente mentirosos, imaginativos al extremo. Mi padre no se perdía incendios en la ciudad. Es que los incendios en Limache eran como un evento social, una actividad social. Yo también iba a incendios y ahí también soy testigo de todos los incendios. Si me preguntas por incendios en la ciudad, sí. Y cualquier cosa que pasara. Eran pueblos que se podían cruzar a zancadas. Sí, eso lo dices tú en tu crónica. A zancadas, sí. No. Ahora, en torno a eso me salta una duda, porque tú hablas de la importancia que le diste a las palabras, conocer las palabras, que al hacer una concatenación de ideas, ¿verdad? Y plasmarla en un texto, puede comunicarse lo que uno vio, vivenció o presenció a la gente, a las demás personas. Claro. Pero eso, ¿cómo tú lo viviste en tu infancia con el colegio? Porque tú en varias partes hablas de la cimarra, que la escuela de la cimarra es mucho mejor que la escuela. No, y hay que llevar los elementos de la cimarra a la escuela. Yo aprendí con un abogado y uno que fue director del metro de Santiago, un tipo Adame, y el otro el hijo de la señora Marta Almarza, que también escribía. Con ellos escribí, con ellos. Pero como las primeras veces había posibilidades de divertirse y después ya no, pues. Entonces después encontramos la diversión real, que era buscar a autores que nunca iba a ver yo en la escuela. Yo nunca iba a leer, ¿cómo se llama? Hemingway en la escuela, a Steinbeck, a Faulkner. Así que cuando llega Gabriel García Márquez, yo ya estaba un poquito con algún conocimiento respecto del realismo mágico. Claro. Y en eso, disculpa, eso del realismo mágico, ¿te sorprendió a esa edad? Porque tú no eras adolescente en esa época. Claro, tenía 11, 12 años. Porque lo que tú nombras de Limache, para mí, la forma en que tú lo relatas también es bastante mágico, digamos eso. Yo creo que es el lenguaje del continente desde México para acá, e incluso parte del sur de Estados Unidos, que lo dice Faulkner, lo dice Steinbeck, es nuestro lenguaje. Es nuestro lenguaje con el que hacemos principalmente la infancia. Nosotros tuvimos una infancia llena de ¿cómo se llama? De personajes raros. Yo viví en una casa donde tenía al lado una fábrica de conservas Parma, donde saltábamos el banco, porque ese era el juego nuestro, pero no íbamos a robar plata, sino que nos robábamos la etiqueta. Entonces teníamos así un turro de etiqueta y era una cosa espectacular esa cosa. En la esquina tenía una casa de puta. La casa de las trenzas se llamaba. Y era porque, aparte del oficio que ejercía la cabrona, es también, ¿cómo se llama? Ella curaba, era curandera, partera, todo. Doña María Barca, inolvidable. La tengo en la novela. Qué bueno. Claro, ahí está el mayor de carabineros, está el juez, estaban todos, el alcalde. Entonces me hice en ese mundo de gitanos también, porque llegaban todos los gitanos al lado y tenían la fábrica de conserva donde se inflaban imagínate, infancia la mía, pobrísima, pero una infancia llena de cosas interesantes, porque cuando se inflaban los tarros eran bombas, y reventaban bien. Hacíamos carreras con zunchos, porque por los toneles que se hacían ahí, sí, era increíble. Era un mundo distinto al actual, porque de lo que tú hablas eso ya no existe. Sí, digamos, uno habla de la nostalgia. La tecnología, digamos, ya... Yo por ahí hablo de que voy a seguir siendo nostálgico, pase lo que pase. Ahora, tomando la nostalgia, digamos, como punto, es súper importante, la nostalgia del futuro que hablaba Atelier, ¿verdad?
en esa vida, podríamos decir que ya no volverá, que nunca más volverá. Tú viviste la experiencia que con el tiempo después fuiste retomando en tus crónicas. Yo me he dado cuenta de eso. Cada vez que escribes una crónica relacionada con un contexto determinado, en la siguiente vuelves hacia atrás, hacia el pasado. Eso me lleva a preguntarte si tu vocación la adquiriste ahí mismo en Limache, a quién conociste, quién fue tu punto de partida, más allá de las lecturas, sino personas que te hayan influenciado para finalmente convertirte en el escritor que eres. Ernesto Barrera, mi subdirector de la Escuela Superior de Hombres. En Limache había una escuela superior y en todas partes la misma CPI también era superior. Sí. Claro, porque la de mujeres era estándar nomás. Ahí nomás. Claro. Ernesto Barrera, subdirector, un escritor de cuentos bastante conocido en su época, que después fue jefe del taller literario en Pisagua, en el 73. Estuvo con el Chino Navarrete, que era compañero mío, varios conocidos amigos de esa época. Él sí influyó principalmente. La primera vez que yo tuve un contacto con él fue porque se hacía una fiesta del colegio estándar, de la escuela de niñas. Entonces los de la escuela de acá, que todavía no éramos tan interesados en el otro tema, en el asunto de las niñas, escribíamos el poema a la reina. Entonces yo escribí un poema a la reina totalmente sonoro y todas las cosas, las plumas, los quetzales y todo eso. Pero parece que quedó bueno porque me llaman Ernesto Barrera y me dice, usted no la escribió usted. Explícame todas estas palabras. Y yo sabía, claro. Lo que más le preocupaba era los quetzales, un pájaro lindo allá de Guatemala y todas esas cosas. Y el tipo ese que se dijo así, tú fuiste. Así que de ahí nos hizo mal el concurso. Yo todos los años siguientes en la escuela hacía yo Pero escribía las cartas para la reina de otras primaveras, claro, como hacía Telera. Claro, cartas. Bueno, cartas de amor, escribí mucho. También trabajé, incluso gané plata, versos. Sí. Entonces siempre estuve ligado a escribir. Yo no sé otra cosa, y eso es lo que más lamento. A mí me encantaría poder, tocar guitarra. A mí me encantaría poder hacer un mueble. Si yo le pego 2 martillazos a un clavo, me va a pegar 3 veces en el dedo. Es lamentable, yo soy un tullillo absolutamente. Pastelero, tus pasteles, como dice el dicho, ¿no? Igual sí. Es importante perfeccionarse en un oficio también. Sí, yo disfruto esto, yo lo paso bien. Ahora con mi novela me río, me divierto, me acuerdo de mis papás, los tengo vivitos ahí. No soy competitivo, no creo que el escribir te dé otra cosa más que la satisfacción de poder recrear cosas que ya no están. No creo en la fama, no creo ni en la plata, no creo en... Como tú citas a Tolstoy, pero hay que convencer, no vencer. Sí, y eso tenía que ver con un caso de la Escuela de Caballería. Habíamos ido ya como reportero al diario, habíamos ido a ver el tema de los detenidos desaparecidos en la Escuela de Caballería y aparece el comandante ordenándole un tanque, que nos sacara, un tanque, imagínate. El tipo me pone un tanque, yo tengo el tanque aquí, la punta del tanque, en la cabeza. Entonces ahí me acuerdo que don Polo, Leopoldo Silva Renoir, papá de Roberto Silva, me dice, Miguel, póngase usted a cargo de esta cosa porque nosotros tenemos que convencer, no vencer. Y de ahí me dice que las cifras, las citas de Tolstoy. Y lo nuestro, y yo también siempre he estado convencido que lo nuestro es convencer. Interesante eso. Claro. Ahora, yendo un poco más allá en tu formación, ¿quién te influencia o quién te motiva a dedicarte finalmente al periodismo? Tú hablabas del Premio Nacional. Hugo Wolfsack Blanco. Hugo Wolfsack. ¿Él fue importante para ti? Cuéntanos un poquito cómo lo conociste. Es como encontrar de repente a otro papá. Lo encontré en esos tiempos en los tiempos de Pinochet se hacían mucho cartelito, mucha cosa, y a veces se ocupaban. Yo hice 5 millones de panfletos, que me hacían con una máquina. Claro. Pero con textos éramos totalmente poéticos. Los prisioneros nos critican muy re bien a nosotros en esas cosas de sumamente poéticas, hasta que nos pillaron. Y jodió la máquina y todas esas cosas. El conocimiento de Wolfsack es que Wolfsack deja a Santiago siendo unos grandes periodistas de Chile,
y a la vez, ¿cómo se llama? Premio Nacional de 1972. Y de España también, creo, y de ¿no? España, el premio Carlos Etienne, que es el Premio Nacional de España. Y él me lleva para allá porque me conoció esos versos, dijo, encontré un poeta barbado, le dijo a la señora que es otra escritora. El problema es que yo me afeito justo cuando voy para allá, pero yo llegué sin barba, así que hasta ahí llegó el El conocimiento. poeta barbado. Hugo Gorsak me enseñó que la poesía está en la vida, que no está en otro lado. Y me sacaba de repente y me levantaba a las 5 de la mañana porque los campesinos le habían dicho que ese día florecía la flor del almendro. Y los campesinos sabían, florecía ese día la flor del almendro. O cuando llovía, teníamos que ir a ver cuánto brotaba la teatina después de la lluvia, ese pasto grande, como se llama, que aparece en todos lados, y sí, pues veíamos brotar la teatina. Estaba en la vida, no está en las palabras, está en la vida, a buscarla. Y hay que recrear la vida de alguna manera. ¿Y qué tenemos? Como decía Maturana, el lenguaje. Y no le sacamos partido al lenguaje, aprovechándose de que falleció hace poco el maestro. Sí, pues una gran pérdida. Sí. Maturana, sí. Claro. No se le ha valorado como se merece, digamos. Creo. No, porque ya fuera habría sido premio Nobel. Sí. Bueno, don Hugo, él vivía en Quebrada de Alvarado. Ahí estaba la poeta Axa Lillo. Claro, la Axa, que se suicidó, la Axa. Sí. El Renan Ponce. Y el Chirimoyano ahora. Ahora sí, no lo ubico ya el Chirimoyano, pero sí le leí algunas cositas de bastante interés. Pero la zona de ahí de Quebrada de Alvarado, en ese tiempo había muy poca gente, pero es una zona bien mágica, que le debían sacar partido a esa condición. Primero que había un juego que tenían los campesinos allá que sabían mucho cuando iba a llover. Entonces, como un día antes decían va a llover. Que si el azul está azul, el cielo, toda la cuestión. El tema es que como es un cajón, por la presión barométrica, el sonido de la sirena de los bomberos, que esos días, en esos tiempos se tocaba a las 12 para que los patrones no se aprovecharan de mantener a los obreros ahí, y no había tantos relojes como ahora. Sí. En vez de irse hacia arriba, se iba hacia el lado, entonces llegaba al cajón. Los campesinos sabían eso y decían va a llover. Interesante. Claro, son cosas que... Bueno, muchas de esas cosas están relatadas en un libro que vamos a hablar un ratito más. Sí, y próximo a salir. Y están en la novela también mía. También, mira. Sí. Oye, bueno, así como Quebrada de Alvarado, ahí hemos nombrado a un par de personajes importantes, valiosos. En Limache también, donde tú creciste, ahora, por ejemplo, está don Gastón Zuleta ahí. Desde ahí está disparando contra el sistema neoliberal. Sí. A sus 90 y tanto, con más energía que nosotros. 93 tenía. Yo lo fui a entrevistar hace poco y con un dolor enorme porque se había muerto su mujer hacía poquito. Sí. Hasta ahí me llegó la entrevista cuando pregunté, y la pérdida de su mujer, es ridículo, no voy a haber hecho esa pregunta, encima que le había hecho una carta tan hermosa que se había publicado en el Mercurio. Don Gastón es un hombre de una consecuencia enorme. Sí. Yo lo valoro mucho en ese plano de la consecuencia, aunque yo no trabajé tanto con él en el plano de él, qué es lo que pensaba, aunque yo encuentro que lo mejor que es la mejor versión que yo he tenido respecto a los estallidos sociales. Porque él dice, nosotros perdimos, como sociedad en general, perdimos la libertad cuando dejamos de ser campesinos y nos fuimos a las ciudades después de la revolución industrial. Y nos hicimos, trabajadores industriales por un salario. Antes no. Yo escribí un libro de la Cruz también, Historia de la Cruz, así bien. Sí, mucha razón. Y eso, hablando de estallido social, donde se reclama, ¿cierto?, 30 años de silencio, que coinciden con los 30 años que tú has trabajado en el diario El Observador. Cuéntanos cómo llegaste, cómo fue tu... A ver, yo iba a España. Había... El único proyecto en mi vida que me ha resultado, porque todos los otros, los fondarios y todo eso, nunca me han resultado. Y era un proyecto sobre el criollismo en Chile. La Marta Brunet, Mariano Latorre. Claro, sí, Latorre, Mariano, muy fuerte. Y que más que nada era decir, el rescate del paisaje lo vamos a hacer a través de la literatura. La fotografía no era como ahora, que cualquiera toma fotos. Lo vamos a rescatar a través, y ese era mi proyecto más o menos, el Instituto de Cultura Hispánica, Luis Rosales, no cualquier cosa, siempre en Cervantes. Y yo me iba a España en diciembre, incluso el día de Navidad, el 24, me iba con mi familia a España, eran 2 años y tenía todo para la familia. Pero
de repente, como me quedan algunos meses, tenía que trabajar también, para hacer alguna cosa. Y tenía ya la formación que me había dado un poco don Hugo Golza, Raúl Morales Álvarez, yo también trabajé con don Raúl Morales Álvarez, el famoso Sherlock Holmes, ¿no? Con el que me lavé los dientes todos los días con whisky, porque así se lavaban los dientes, ¿no? La primera cosa que Miguel lavarse los dientes. Entonces le ayudaba a sus textos, sus cosas, y ya había aprendido bastante respecto. Pero fui, hablé con Roberto Silva, que lo conocía, me dijo, mira, ¿por qué no me decís esta cosita mientras tanto, mientras te vas? Y la hice, pues. Y ahí cometí no un error, sino que me enamoré. Cuando uno se enamora, pucha, se limita todas sus cosas. O sea, ya no iba a viajar, mi señora estaba furiosa, yo me casé muy joven, estaba furiosa porque no me iba a ir, pero yo me enamoré de este oficio hermosísimo, lo digo también por ahí, de este oficio del periodismo. Siendo reportero, yo no, aunque mira, aquí hay personas, ¿cómo se llama?, que están ligadas al periodismo, que han hecho toda una cosa en el plano de estudiar y todo eso. Yo sigo sosteniendo que el periodismo es un talento, no es una cosa de escuela. El que tiene talento para escribir, para hablar, para comunicar principalmente, eso no se encuentra en la universidad. Ahora, que sí la universidad te da método, sí. Y yo valoro de repente, y valoro mucho, lo que me han aportado los muchachos jóvenes que van llegando al diario, y también lo digo en ese plano. Pero esto es esencialmente un talento. Y yo no lo tenía, entonces me lo descubren un poco estas personas. Cuando yo llego al diario me encuentro con que había que escribir en ese tiempo en unas grandes máquinas Underwood. Y había que escribir con la ¿cómo se llama? El triángulo, ¿no? El triángulo invertido, la pirámide invertida. La pirámide, sí. Arriba, en general lo que pasó, después los hechos, después a quién le pasó, y abajo las minucias. Entonces, claro, porque el sistema de diseño era después se cortaban y si eso faltaba, o ya había un aviso, que el aviso es más importante, pum, le cortaban abajo, no valía importante para arriba, y así queda la pura noticia. Yo te digo que yo nunca aprendí de esas cosas. Nunca, porque yo siempre, y tuve, aquí agradezco a Roberto Silva, ¿no?, el hecho de que él me defendió porque venía de Estados Unidos y me dice, oye, así se escriben los condados de Estados Unidos, los diarios de los condados cuentan historias. Y él no cuenta historias. Claro. Mi primera nota fue en San Pedro. Me mandaron a San Pedro porque tenían problemas con los pozos sépticos, estaban todos llenos. Entonces yo llego con una crónica que terminaba, que tenía hartas cosas, que la gente caminaba y la mierda lo hacía para acá, para allá. Pero remataba esa nota diciendo, incluso los fantasmas que aún habitan en la antigua estación de San Pedro, que se había convertido en cine, sienten en su lugar el olor a caca que le llega. Eso no era periodismo, porque no era. Y el editor decía, no puede ser demasiada literatura, esta cosa. El problema es que resultó. Claro. Resultó. Y la gente le empezó a gustar que les contaran la historia. Y le gustó que llegaran la foto de la persona que le pasó. Y ahí se empezaba a hacer esta cuestión rara de que yo lo conozco, de que fue el compañero mío, mira, claro, este era el vecino, periodismo local. Nada nuevo, esto venía de Estados Unidos. Mira, muy interesante. Y eso marcó una época aquí en esta zona, retomando un poco lo que decía Gabriel García Márquez, que el periodismo, digamos, claro, está muy ligado a la narrativa. Claro. Sin ir más lejos, en esta ciudad, ex ciudad ferroviaria, ¿verdad? Que quisiéramos que volvieran los trenes, que pasaran de nuevo desde aquí a todo el país, eso anhelamos, ¿verdad? Se difundía, recuerdas tú, la revista En Viaje, ahí donde muchos poetas, escritores, cuentistas escribían crónicas, artículos para esa revista muy importante. Y desde esa perspectiva yo creo que el aporte tuyo al periodismo del interior ha sido fundamental. Y en torno a eso, yo quisiera, si tú pudieras más o menos darlo una confrontación, podríamos decir, o un equilibrio entre tus textos. Por ejemplo, por un lado, ha sido muy difundido ya a nivel mundial, ¿verdad? La historia del perro que habla, que parte
de ti, ¿verdad? Pero también a esa especie de como de farándula también existen otras historias que tú has, otras crónicas, otros artículos que tú has escrito, digamos. ¿Cómo puedes explicarnos un poco ese equilibrio que tú lograste con estos años en las publicaciones del diario? Yo creo que el periodismo retrata y relata la gran novela de todos los días. Y sin periodismo no tendríamos esa otra gran novela con el que vamos a construir después una historia, una cosa así. Nosotros trabajamos en este libro que tienes por ahí, de historia de Quillota. No, trabajamos mucho con diarios antiguos, de 1870 para adelante, una revisión completa. Y había gente que escribía, pero espectacular, moderna incluso, más que ahora. Y la historia sí ya estaba presente, la historia ya estaba presente acá. Pero no era tan fuerte como después ya se hizo en el diario esta cosa de escribir. Tampoco una cuestión que yo haya llegado a contar historias. ¿Sabes cuál es el problema que tenía yo? Es que yo no sabía escribir de otra manera. Y yo nunca había podido pasar la escuela de periodismo porque no sabía hacer esas otras cosas. Visto análisis de, ¿cómo se llama? El de la aldea global y todas esas cosas. Claro. No, es una cosa que me ha costado a mí. Me ha costado a mí el tema del tema, aunque los cabros me han ayudado, los cabros me han enseñado y todas esas cosas. Yo aprendí mucho periodismo con el Nano Papagalo, el fotógrafo. Los fotógrafos siempre son unos, el Nelson Vergara acá en La Calera. Están atentos ahí. Claro, saben lo que es y qué no es. Entonces, son personajes que te van aportando bastante y que te conocen tan bien, que algún día me llegaba Nelson y me decía, mira, y el caballero se comió un plato de lentejas. Claro, era importante porque el gallo te da una idea de la psicología del tipo antes de morir, ¿cómo se llama? Se comió un plato de lentejas, o sea, no sé. Ahora, yo siempre digo, ¿por qué la gente siempre fuma antes de matarse? Siempre fuman. Pues, no, se fuma un cigarro, repartió y hasta ahí no llegó. Sí. Bueno, Miguel, yo haciendo un paréntesis quería mostrar un poco publicaciones en las cuales tú participas, ¿verdad? Que está muy bonito el libro, Antología de Quillota. La selección la hace Roberto Silva y Miguel Núñez. Y en esta también, que este libro ha sido bien importante a nivel nacional, ¿eh? Sí, a nivel internacional, porque Catalonia, las ventas grandes fueron en España y Portugal, fíjate. Que esta historia del 11 de septiembre de 1973 tiene la particularidad de que están publicados artículos de ambos, digamos, espectros políticos. Claro. Entonces no hay una visión única, sino que están las dos perspectivas confrontadas. Incluso está dedicado a Pinochet y a Allende. Y a Allende, claro. Bueno, y junto con ello yo estoy mostrando aquí la maqueta del próximo libro de Miguel, próximo a salir por editorial GS Libros, de la cual yo soy uno de los editores. Este punto de vista de Miguel Núñez habla de todo lo que estamos conversando acá y mucho más. Son crónicas que él ha rescatado los últimos 30 años que ha estado dedicado a esto. Y a mí me parece un libro muy bonito. Espero que ustedes aquí en la zona apoyen esta publicación, puedan adquirirlo porque se van a enterar de muchísimas cosas. Por ejemplo, yo me sorprendí con que en Puchuncaví en algún momento hubo lentejas de 7 milímetros, o sea, con un botón. Sorprendente, o sea, ese realismo mágico que te decía yo que existe acá. También, por ejemplo, frases como esta se pueden encontrar, que a mí me gustó mucho, por eso la marqué. Dice, es que históricamente, se habla de bandidos de novela, es una crónica, dice, históricamente en Chile nadie es malo después de muerto. Es súper, son cosas sencillas, aparentemente obvias, pero nadie las dice y tú las dices. Pero si vas tú al cementerio de La Ligua, donde está Jorge Telier al final, al fondo, con las bogambilias, y tiene una banquita donde van los enamorados, ahí se prometen todas las cosas que Jorge se moriría de la risa, claro. Porque tuvo muchos amores, Jorge, amorío, que no son lo mismo. Y el más famoso del cementerio de La Ligua es un fusilado, el fusilado Carreño, el evangélico, que mató a toda su familia. Y ese personaje es siempre lleno de flores. Jorge también, porque está con su bogambilia que siempre te prendía. Pero aquí siempre hay flores frescas para el fusilado Carreño. Y yo siempre he escrito del fusilado Carreño. Incluso creo que hay una nota que se llama Yo no creo en la pena de muerte. Sí. Por esa razón, porque al final aquí siempre creemos
tenemos momentos, lo odiamos, y después empezamos a quererlo un poco y a entenderlo. Pasó con el Chacal de Nahuel Toro también. Y al final, cuando el que matamos también ya no era. Con Eloy también, ¿no? Con Eloy, bueno, a Eloy lo mata la policía. Claro. Y grandes asesinos que terminaron como él, que yo relato ahí uno que vivió en Quillota. Eloy era calerano, por si acaso. O sea, aparte, este era valiente, no como otros ladrones que hemos tenido aquí, como Jaue, como los que arrancaron. No, este era valiente. Como otros asesinos también, que a veces se los recuerdan como grandes personas. Claro, sí. Bueno, cambiando un poco el tema, Miguel, yo quisiera agradecerte por esto, y antes de irnos quisiera que nos dieras un poco algunas ideas de tu universo literario, de tus lecturas, digamos, para que también las personas puedan entender un poco tu literatura, tu visión de lo literario, y tal vez motivarse ellos también a leer a los autores que tú nos cites. Yo partí leyendo, mi primer libro fue Robinson Crusoe, que nunca lo terminé. También casi todo Julio Verne. ¿Y sabes por qué? Porque la familia Ward de Limache, que también aparece en mi novela, la familia Ward de Limache decidió cambiar el papel de tapiz, papel mural, lo decidió cambiar y le puso un celeste. Entonces tenía una colección de libros amarillos que no le pegaban en la cosa. Y esa colección de libros se lo dan a mi mamá, que era la que le lavaba la ropa. Entonces dijeron, esto para que lo eches al fuego. Después lo hicieron los milicos mejor, ¿no? Claro. Y para que lo eches al fuego. Y mi mamá tuvo la capacidad de decirme, toma, léelo. Y ahí partí yo con todas estas cosas. Yo partí fuerte en la lectura, pero en lecturas de aventura, Stevenson, todo ese tipo de cosas. Y eso me maravilló. ¿Salgari también te gustó, no? Sí. La aventura. Todo lo que era aventura, ¿no? Yo vivía en una... Mira, yo tengo una infancia sumamente pobre, con colchones que estaban hechos de saco, y adentro era con hojas de choclo. Mi padre, que era... No respondía a ninguna lógica, hizo una casa de quincha en un lugar donde daba una vuelta así el canal cuando desaguaba. Por lo tanto, cuando llovía se metía hacia la casa. Entonces él solucionaba el problema haciéndole un hoyo a la casa, como después le ponía barro nomás. Entonces pasaba. Yo debo haber visto unos 3 chanchos en mi vida pasar muertos. Y otro animal. Realismo mágico ahí, ¿eh? Claro, o sea, claro. O magia real, como le hablaban de Hernán Rivera. No. Yo nunca, tú delante me decías sobre el tema de que en Limache pasaba todo. Sí, pues en Limache pasaba todo. Yo no tenía otro ambiente. Yo por ahí cuento que cuando se muere Juan el bueno, no conozco. Juan 23. El Papa. El concilio el Papa Juan 23. Sí. Se muere Juan 23, y yo, que en ese tiempo era tan católico, que hacía la religión, me fui a rezar a la iglesia de Lourdes, donde había un muerto, y yo estuve convencido que ahí estuvo el Papa. Ahí está el Papa. Era un muerto desconocido, nadie sabe que un cabro chico lloró y que le rogó ahí al Papa, le rogó a Dios para que se llevara el Papa donde le correspondía. El Papa bueno. Y la otra cosa es que yo me gustaba mucho, nunca descubría por qué me gustaba tanto la liturgia católica. ¿Por qué? Claro, después voy dándome cuenta que es el órgano que había, el cura también le ponía su color, y esa atmósfera que me llamaba la atención. Después, con el tiempo, descubrí que eso era poesía. Era poesía. Pero también me gustaba ir a una iglesia metodista que había cerca, donde unas viejas se ponían a chillar como locas en un momento de la liturgia, y siempre yo veía unos culos grandes, así en color satín, verde, rojo, amarillo, pero en ese tiempo no habían esos tonos de distintos, era de color, los colores eran definidos. Hay un pintor, ¿cómo se llama?, español, que la graficó muy bien. Entonces descubrí estos dramas, pero con los años después descubrí estos dramas. Entonces tenía por un lado lo que era la poesía, y por otro lado el drama, que al final de las dos cosas es la vida.
¿Mm? Sí, mira, qué interesante. Las dos cosas en la vida. ¿Mm? Yo te agradezco que hayas compartido esa visión, esa experiencia, porque con eso nos cierras un poco la visión tuya de lo literario. Claro. En la vida, en estas situaciones aparentemente mundanas, uno puede encontrar la poesía. Y eso se encuentra también en tu literatura, eso se refleja en lo que tú escribes, que hablas de cosas sencillas, a veces del membrillo, ¿verdad?, que te anuncia el otoño. Es que esa era mi discusión con mi nieto. Claro, y todo eso se refleja acá. Yo te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros en este primer programa de Voces del Interior, donde vamos a tener más escritores, y quisiera dejarte invitado para una próxima oportunidad y que nos sigan, que nos busquen en internet, porque vamos pronto a lanzar este nuevo libro de Miguel. Y eso, muchas gracias, Miguel, gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Osvaldo. Ojalá que les vaya muy bien con esta iniciativa que están desarrollando. Creo que es muy importante, creo que es sumamente necesaria. Aquí hay mucha gente que tiene capacidades literarias, artísticas en general, y que tienen que tener las posibilidades de manifestarse y de llegar a la gente. Así que ojalá que les vaya bien. Yo también me siento parte de usted, así que ojalá que nos vaya bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bien.